Bueno, hoy nos toca hablar de un taller sobre hipolipemiantes. ¿Alguno que quiera hacerme alguna pregunta puntual sobre hipolipemiantes? Si no, pasamos a hablar sobre un caso clínico y desarrollamos el caso clínico con los temas. Los escucho. Vamos a arrancar por de cero. ¿Alguien pudo leer hipolipemiantes esta semana? Bien. Interpreto como un no. La idea, más que nada, por ahí para el taller, no sé si lo hemos tenido previamente o no, traten de ir al día con el temario puntual de clases, como para ir surgiendo dudas y preguntas para el taller. La idea es que sea algo dinámico, si no se va a tornar un monólogo en la cual voy a hablar yo solo y no está bueno. De hecho, la clase anterior que yo no pude estar, quedó el tema pendiente. Así que por el tema de las cámaras y eso, a mí no me genera ningún conflicto. Lo importante es que ustedes utilicen este taller como para poder aprender y sacar todo el jugo posible. En realidad, exprimirme a mí, que soy el que preparo el tema como para darles la charla puntualmente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el caso clínico y en base a eso desarrollamos el tema. ¿Les parece? Bien. Bueno, voy a presentar pantalla, así alguno lee el caso clínico. Tendrían que estar viendo la pantalla ahora, díganme si la pueden ver. Si no, vuelvo a reiniciar todo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver. Vamos a... Bien. ¿Alguien que quiera leer el caso? ¿Lo pueden ver? ¿Hola? ¿Se ve bien? Sí, puedo profe. empezar un poco. Genial. ¿Alguien que lea el caso clínico? Yo leo, señor. Bueno. Un varón de 36 años tiene colesterol LDL de 190 miligramos por decilitro, triglicéridos y HDL normales. Su lipoproteína es 4 veces lo normal. Su puntaje de calcio coronario es apropiado para un varón de 60 años. No presenta síntomas de enfermedad vascular coronaria o periférica. La exploración física fue normal, excepto por un soplo sistólico de la válvula aórtica. Su madre tuvo un infarto de miocardio a los 51 años y no presentaba factores de riesgo conocidos, aparte del colesterol elevado. Desarrolló síntomas musculares con cada una de las 3 semanas. Atorvastatina, Perdón, tres estatinas. 3 estatinas, perdón. Atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina. Pero los niveles de creatina sinasa permanecieron normales. Ahí tengo como algo en la pantalla. Ahí está. En el análisis genético resultó heterocigoto por la mutación, SLCO1E1. Sí, es la mutación genética, el alelo y la secuenciación que da. Relacionada con miopatía por estatinas y para una mutación por pérdida de función en el gen del receptor de LDL. Su meta LDL-C está en el rango de 40 a 50 miligramos por decilitro, debido a sus 2 factores de riesgo de las lipoproteínas, la calcificación de las arterias coronarias y los antecedentes de enfermedad arterial coronaria prematura de su madre. No tiene otros factores de riesgo y su dieta y sus hábitos de ejercicio son excelentes. ¿Cómo debe tratarse este paciente? Chan, les cae este paciente al consultorio y ustedes de qué se disfrazan. Bien, primero, es importante saber esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta del caso antes que nada? Pregunten, chicos, no, es para que aprendamos.
A ver, los dosajes de lipoproteína A se suelen hacer habitualmente en el consultorio. Uno tiende a pedir un perfil lipídico, que en realidad el perfil lipídico como tal no existe, ¿no? Ustedes piden HDL, LDL, VLDL, triglicéridos y colesterol. Eso es lo que se debería pedir a todo paciente para control, puntualmente a partir de todo paciente de edad adulta o paciente con antecedentes familiares, llámese hipercolesterolemia familiar o algún trastorno de enfermedad diagnosticada en infancia relacionado con la presencia de este tipo de patología, de este tipo de aumento de niveles de colesterol, llámese una pancreatitis, llámese algún proceso, falla renal, o en este contexto deberían ustedes tener en cuenta este laboratorio. Las lipoproteínas se pueden dosar, sobre todo la lipoproteína A, y es un valor complementario que aporta un poco. La lipoproteína, ustedes acuérdense que es el sitio de unión de la molécula de las LDL o VLL, y que tienen que ver más que nada con el transporte de la sustancia a lo largo del organismo. No solo el transporte, sino también la absorción y la captación a nivel del hepatocito. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes están hablando de un paciente que tiene antecedentes y que ya venía en tratamiento. O sea, que es otra cosa. O sea, uno de por sí elegiría darle una estatina a un paciente si tiene que hacer algún tratamiento para bajarle el colesterol, porque de los tratamientos que ustedes conocen, ya lo vamos a ver, las estatinas es la que quizás más evidencia tienen en la reducción de los niveles de colesterol malo, aumento del colesterol bueno, y a su vez tienen otros efectos que se llaman efectos pleotrópicos asociados con las estatinas, que con los fibratos también hay, pero en menos medida, y que desde el punto de vista cardiovascular a la larga reduce la incidencia de eventos cardiovasculares y la muerte por eventos cardiovasculares. Entonces son las drogas de inicio para el tratamiento de cualquier dislipemia. Pero este paciente presentó eventos adversos relacionados con las estatinas. Pero no hizo rhabdomiólisis. Fíjense que la creatinina sinasa permanecieron normales. Los valores de CPK y CPK-MB permanecieron normales. Y en el análisis genético, cuando evaluaron a ver si este paciente tenía alguna mutación por la que hiciera generar que las estatinas podrían darle estas miopatías, sí se vio que el paciente tenía en uno de los alelos una mutación, que era esta. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Bien. Y otra mutación con la pérdida de la función de un receptor de las LDL, imposibilitando que mejor dicho, se puedan captar o recaptar. Cuando analizan de en qué rango debería estar las LDL, sería este el valor de referencia para el paciente al que debería llegar, pero con las estatinas presentó efectos adversos. Entonces, lo que plantean acá es, si no tiene otro factor de riesgo y hace el ejercicio bien y tiene una, ¿cómo se llama? Una buena dieta y calidad de vida, ¿qué harían con este paciente? Y bueno, habría que pensar de darle alguna otra medicación que o junta o combinada podrían lograr el efecto objetivo, el objetivo de los 40-50 miligramos de cilitro. Esto es lo que plantea el caso. ¿Bien? O sea, ¿ustedes lo dejarían sin medicación a este paciente? A ver, ¿qué les parece? No se podría sustituir las estatinas por fibratos, como ciprofibrato, fenofibrato, que Ok, tienen los mismos efectos de las estatinas ok, también. ok. No sé quién habló. Sí. Josué. Josué. Bueno, es una buena observación, podría ser una opción, pero el paciente presentó miopatías relacionadas con las estatinas y los fibratos
en relación a las estatinas, producen más rhabdomiólisis que las estatinas. Entonces, yo pensaría en no darle un fibrato a este paciente. Daría otra droga que no sea un fibrato. O lo que haría es reducir la dosis de la estatina, ver qué dosis estaba recibiendo y agregarle una segunda medicación. ¿Y no se podría agregar el ezetimibe? Sí, eso sería una buena observación y una opción. Acuérdense que el ezetimibe no actúa al mismo lugar donde actúan las estatinas, que son la inhibición de la HMGO reductasa en la formación de colesterol dentro del hepatocito. En realidad el ezetimibe actúa a nivel del intestino, inhibiendo la absorción a nivel intestinal por un mecanismo específico. Entonces ustedes estarían actuando antes del proceso de la acción de las estatinas. ¿Bien? Esa sería una opción. Sería, la verdad, de darle 10 miligramos de ezetimibe por día al paciente y que mantenga la conducta de ejercicio y hábito alimenticio sería la mejor opción. Esa sería una de las posibles. Otra opción sería utilizar, que ya lo vamos a ver como última instancia, los anticuerpos monoclonales con este paciente. Pero la realidad es que se reservan puntualmente por lo caros que son, para pacientes con ya patología avanzada desde el punto de vista de las dislipemias o enfermedades familiares, heredofamiliares, como la hipertrigliceridemia familiar o hiperlipidemia familiar. Pero bueno, yendo un poco a lo que vamos al tema. Sí. Sector de las LDL. No se escuchó bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, exacto. Hace que las estatinas tengan ese efecto, bloquee el efecto de las estatinas. Por eso a veces hay pacientes que no responden como uno pensaría que deberían responder. Y uno lo estudia, lo ve, y en la práctica clínica lo que uno ve es que la mayoría de los médicos nos limitamos a indicar una estatina, agregar un fibrato o agregar ezetimibe y no indagar un poco más. Y eso a veces está mal. A veces si no logramos una meta en un paciente, sobre todo en un paciente joven, que tiene antecedentes familiares importantes, cardiovasculares, y que el paciente ya viene con dislipemia, tenemos que lograr que este paciente logre las metas de LDL y HDL con el objetivo de cubrirlo de por vida contra eventos cardiovasculares, ¿no es cierto? Esto es así, uno no indaga, uno pide las mutaciones generalmente, pero bueno, cuando uno ve pacientes generalmente lo pide cuando ve alteraciones homocigotas para una mutación que se presentan en los dos alelos y obviamente la enfermedad es mucho más marcada desde inicio y aparece algún fenómeno familiar, ¿no es cierto?, de dislipemia familiar. Pero uno tiene que pensarlo a veces en este tipo de cosas. Cuando el paciente no mejora inicialmente con una terapia, con estatinas, rotar, obviamente, utilizar la segunda, pero siempre con la sospecha de que a veces hay mutaciones dando vuelta que generan esta resistencia. ¿Mm? Bien. Los antecedentes de enfermedad prematura de la madre son un antecedente fuerte, entonces ustedes tienen que medicarlo. Y el hecho de que no tenga calcificaciones en las arterias coronarias o que tenga poca calcificación hace de que ustedes estén a tiempo de que eviten el accidente de placa. O el accidente de placa, acuérdense que es el desprendimiento de placas de calcio, que en un paciente con arteriosclerosis o obstrucciones por aumento de los lípidos en sangre van a generar depósitos que con el accidente de placa, con el desprendimiento del accidente de placa, obviamente van a generar la isquemia.
el resultado final va a ser la isquemia, tanto coronaria como cerebral, ¿no es cierto? Cuando ustedes usan un hipolipemiante, ¿qué tienen que saber? Que se basa en el defecto metabólico específico y su potencial causa que pueden causar, evitar causar la arteriosclerosis, o la pancreatitis en el uso del tratamiento con el hipolipemiante. Es decir, usar este medicamento para evitar la arteriosclerosis o la pancreatitis asociada a los valores excesivos de triglicéridos y VLDL y LDL. La dieta debe ser siempre estar en todos los regímenes de medicamentos. Entonces, ¿qué digo con esto? Que si ustedes le van a dar un medicamento a un paciente, ustedes tienen que decirle que además de la medicación, el paciente tiene que hacer la dieta primero. Porque si solamente con medicación la dieta no va, el tratamiento no va a servir. Tiene que estar acompañado de la dieta siempre. Que los fármacos hay que evitarlos en mujeres embarazadas, sobre todo las estatinas y los fibratos, o en aquellas que quieran quedar embarazadas, o que puedan estar embarazadas. ¿Tá? Ya lo vamos a ver por qué. Y que todos los medicamentos que alteran las concentraciones de lipoproteínas plasmáticas posiblemente requieran un ajuste de dosis, mejor dicho, todos los medicamentos hipolipemiantes generan alteración de las lipoproteínas plasmáticas y de esa forma interactúan con otras medicaciones que son transportadas por las mismas proteínas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con un anticoagulante, se preguntaron si alguno de los médicos que le da un anticoagulante a un paciente evalúa la dosis de la atorvastatina o de la rosuvastatina. En la mayoría de los casos no. Se pasa de largo, pero muchas veces el requerimiento de ajuste de Sintrom, por ejemplo, o otro tipo de droga, hace de que pensemos en que acá está actuando otra droga que está generando la interacción con esa medicación. ¿Bien? En este caso, puntualmente, la dosis de los anticoagulantes debería, a mi entender, ser disminuida, porque al bloquear las lipoproteínas, la droga circulante está más activa. Bien. En los chicos, dos cosas o tres cosas de los chicos. Los chicos con hipercolesterolemia familiar pueden tratarse con resinas o un inhibidor de la reductasa, o sea, una estatina. Por lo general, después de los 7 a 8 años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mielina en el sistema nervioso central. Si ustedes le dan a un paciente una resina que capta los ácidos grasos que el paciente ingiere, o le dan una estatina que inhibe la formación de colesterol, van a alterar la maduración del sistema nervioso central. Entonces, hasta los 7 o 8 años no podemos dar nada. Lo sumo, lo que se hace es una reducción de una dieta en nuestros pacientes si hay algún evento severo por esta hiperlipidemia. Los niveles de LDL u otros factores o antecedentes familiares y la edad del niño intervienen en la decisión de tratar a partir de los 7 a 8 años con medicación. No se da medicación antes de los 16 años en ausencia de factores o dislipidemias genéticas compuestas. Esto es importante, porque a veces aparecen los trastornos metabólicos en pacientes adolescentes y algún médico estaría tentado a utilizar alguna resina de intercambio, alguna estatina, algún fibrato, y la realidad es que este paciente debería ser abordado desde el punto de vista multidisciplinario y bajarle el riesgo, pero de otra forma, hacerle hacer dieta, que haga ejercicio, y bueno, con eso baje obviamente la resistencia y aumenten los niveles de HDL y bajen los niveles de colesterol malo. Los niños con hipercolesterolemia familiar, homocigota o el síndrome de kilomicronemia deben tratarse en el momento de diagnóstico. ¿Por qué? Por la severidad de la enfermedad, por la aparición de las lesiones musculares relacionadas con la gran cantidad de depósitos grasos que tienen en el cuerpo. Bueno, veamos un poquito de los fármacos. Acá hay un gran grupo de medicaciones que ya lo vamos a ver.
Algunas actúan vía endógena, otras vía exógena y otros actúan entre el paso de la vía endógena a la vía exógena. Acuérdense, la colestiramina, el colestipol y hay otro nombre más que no recuerdo, ya lo vamos a ver, que actúan a nivel del tubo digestivo, específicamente secuestrando los ácidos biliares y los asimilándole a través de las heces. Por eso, obviamente, el efecto más común de estas resinas de intercambio va a ser la diarrea asociada a las heces más pastosas. La ezetimibe, como bien dijimos, reducía la absorción del colesterol a través del bloqueo del receptor y la formación de kilomicrones. ¿Ven el gráfico? Sí. Díganme si se borra. Bien. Y después, obviamente, tenemos a un nivel intermedio los fibratos que potencian el efecto del paso de los kilomicrones al resto de kilomicrones por las proteínas lipasas o la formación de VLDL a LDL, transformando la molécula de más alta densidad a una de menor densidad que es mucho más buena, por así decirlo. ¿Tá? Esto tiene que ver con el paso a nivel del endotelio vascular y los tejidos periféricos y el depósito de grasa en los tejidos periféricos. Y después tenemos una vía endógena de acción de las medicaciones de los hipolipemiantes, o sea, una acción de las estatinas dentro del hepatocito, del hígado, para generar una inhibición de la enzima que es la HMG-CoA reductasa, con la inhibición de formación de colesterol. Y también las estatinas, las resinas de intercambio y los fibratos aumentan la captación del colesterol dentro del hepatocito, reteniéndolo y no formándolo. Y los fibratos a su vez reducen la secreción del colesterol hacia el torrente sanguíneo. El efecto secundario de esto, al secuestrar el colesterol y no liberarlo al torrente sanguíneo, es obviamente bajar los niveles de colesterol circulante, que son los que realmente matan al paciente. Bien, ¿cuáles serían un poco los factores que aumentan y se ponen en discusión para el tratamiento de los hipolipemiantes desde el momento del diagnóstico? Bueno, historia familiar de prematura con accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares, hipercolesteremias familiares, como un aumento de LDL, colesterol con valores muy altos o colesteroles muy bajos. Síndromes metabólicos, enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria crónica, como por ejemplo la psoriasis, la artritis reumatoidea, el lupus, el HIV, historia familiar de menopausia precoz antes de los 40 años o historia de embarazo asociado con aumentos del riesgo cardiovascular, por ejemplo preeclampsia. Todos estos pacientes serían factores en los cuales uno puede tenerlo en cuenta para decidir si inicia o no una terapia con estatinas, que en la cual, en mi opinión, deberían tenerlo. Teniendo un solo factor, ya esa es su indicación de controlar los niveles con medicación de lípidos. Aumento de riesgo por raza o etnia, en este caso los ancestros subasiáticos, los niveles de marcadores que aumentan el riesgo cardiovascular per se, como por ejemplo la hipertrigliceridemia, este valor mucho más alto, y si se mide por una proteína reactiva en este contexto, o elevación de la lipoproteína A o elevación de la ApoB. Bien, básicamente eso serían la gran mayoría de factores que aumentarían la decisión o la discusión de un caso para definir si tratar o no tratar a un paciente. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Bien, entonces ustedes tienen un adulto
piensen en un paciente que es un adulto sin riesgo cardiovascular previo, o sea, no tuvo un infarto, no tuvo una ACV, no es hipertenso, no es diabético, no tiene nefropatía, no tiene sino nefropatía, o mejor, entre comillas, o dentro de ese cuadro, no tiene insuficiencia renal crónica. Ustedes lo que van a hacer es medirle los niveles de colesterol LDL y hacer una segunda confirmación del valor si les da muy alto, evaluar estos factores de riesgo que yo les dije, tener en cuenta todo esto, ¿bien? Indicarle al paciente, a todos los pacientes, cambios en el estilo de vida. Esos cambios en el estilo de vida indica dieta, ejercicio aeróbico, por lo menos 30, 40 minutos diarios, ¿bien? Si no alcanza los niveles de colesterol de LDL, por ejemplo, mejor dicho, si los niveles de colesterol LDL están por encima de 190 miligramos por decilitro, o sea, 4,9 milimoles por litro, bueno, ahí lo que hay que hacer es evaluar al paciente para si hay riesgo de enfermedad previa no me sale ahora, de hipercolesterolemia familiar. Si está presente estos antecedentes con el aumento de riesgo, hay que tratarlo, ¿bien? Si está ausente, se inicia la terapia con estatina solamente, ¿bien? Pero estando presente, quizás acá requiera un mayor control y quizás combinación de drogas en esta situación. Ahora bien, si los niveles de colesterol LDL están por debajo de estos, bueno, lo que hay que hacer es hacer un cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años, que hay muchas tablas, el score de Framingham o las escalas de Framingham o la escala londinense, me parece que había, o la británica, y había unas escalas de riesgo cardiovascular que ustedes establecían, y bueno, si hay un mayor de 10% a 10 años de riesgo cardiovascular, se inicia el tratamiento con estatinas, entre 5 y 10 se discute, y si menos de 5 se recomienda repetir el screening habitualmente anual. ¿Bien? Eso es un poco cómo sería el mantenimiento o el algoritmo en un paciente que no tiene antecedentes cardiovasculares y que ustedes tienen que tomar una decisión terapéutica a la hora de definir si le ponen o no le ponen una estatina. ¿Bien? Un poco quería darles eso porque este gráfico nosotros generalmente no lo tenemos en la cabeza y tendemos a ver a qué hacer. Agarrar, ver el resultado del laboratorio, preguntamos 2 o 3 antecedentes y por lo menos en mi caso, si el colesterol está muy alto, indicar alguna medicación conjuntamente con la dieta. Bueno, pero hicimos este algoritmo como para ayudarnos en el desarrollo, a ver si indicamos o no indicamos bien una medicación, y en muchos casos me parece que no. Bueno, los fármacos hipolipemiantes, acuérdense, están las estatinas, están los fibratos, están los inhibidores de la absorción de colesterol, que son las resinas, o está el ezetimibe, está el ácido nicotínico y están los derivados del aceite de pescado. Y después, por último, les voy a hablar de los anticuerpos monoclonales, que son por ahí los más nuevos. Las estatinas. Hasta ahí me siguen todos, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Bien. Ustedes tienen en cuenta las estatinas que están la lovastatina, la torvastatina, la fluvastatina, pravastatina, simvastatina, rosuvastatina y pitavastatina. De estas, las que más se usan, o por lo menos la que yo he visto en la mayoría de los pacientes, es atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina. Bien, pero creo que están todas aprobadas en Argentina para el uso de pacientes. Las estatinas no solo reducen los niveles plasmáticos de colesterol y lipoproteínas, sino que también reducen los episodios cardiovasculares entre un 25 a un 50%, que esto es mucho, y en la prolongación de la vida en los pacientes que tienen antecedentes. Entonces, fíjense, en este trabajo publicado en 1994 en el Lancet, no sé si dice la cantidad de pacientes que ahí tuvieron en cuenta, pero eran muchos pacientes. Y fíjense cómo la curva eran pacientes que no recibían la medicación y pacientes que recibían la simvastatina, y estos eran los años de evolución.
Y fíjense cómo cuando pasan acá las curvas están casi iguales, pero cuando pasan los 2-3 años empiezan a separarse y la proporción de sobrevivientes usando placebo cae drásticamente a menos de 0,9 en riesgo relativo. En cambio, se mantiene, o por lo menos aparece acá 5 años, por encima de 0,9 con el uso de la simvastatina. Entonces, a partir de este trabajo, el trabajo fue un trabajo pivotante. Un trabajo pivotante quiere decir que cambia la conducta terapéutica de los médicos y empiezan a hablar de una droga como realmente como una droga que más allá de los efectos adversos genera un cambio en aumento en la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y cambia la conducta terapéutica, el uso de una medicación en pos de otra, ¿bien? Y eso pasó con las estatinas. A partir de esa fecha, de esos años, en la década del 90. Las estatinas son inhibidores de la HMJ-CoA reductasa, es una enzima limitante de la síntesis del colesterol, está en el hígado. Se cataliza la conversión de HMJ en ácido mevalónico, que lo van a ver en el libro como MBL, probablemente abreviado. La simvastatina, la lovastatina, la pravastatina son inhibidores competitivos, reversibles, específicos. Bueno, y ahí te da la unión, la afinidad de unión del sitio de acción de la HMJ-CoA. Y la atorvastatina y la rosuvastatina son inhibidores de acción prolongada. Por eso preferentemente nosotros los damos o se prefiere para el tratamiento cardiovascular del paciente a diferencia de los primeros. ¿Bien? La disminución de la síntesis hepática del colesterol regula el alza de los receptores de LDL también, lo cual hace que saque el LDL del plasma hacia los hepatocitos. Y el principal efecto bioquímico consiste, por consiguiente, en reducir en cierta medida las concentraciones plasmáticas de LDL. E igualmente hace una reducción de la concentración plasmática de triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. Bien. Varios estudios clínicos aleatorizados con placebos para evaluar los inhibidores de CoA sobre la morbilidad han tenido resultados positivos y un poco es esto. Y este es el trabajo que yo les decía. Fíjense, vieron 4.444 pacientes con enfermedad coronaria en un estudio escandinavo que se llamó el 4S por Scandinavian Simvastatin Survival Study. Lo hicieron en 1994 y vieron esa reducción. Pensé que no lo había puesto, perdón, pero estaban alteradas las diapositivas. Esa reducción en la mortalidad en los pacientes. A partir de esto, este trabajo marcó la diferencia entre el uso de las estatinas o no antes en la parte cardiovascular. Y todo paciente cardiópata debería tener una estatina, excepto tenga un efecto adverso severo. ¿Qué otros efectos generan las estatinas? Esto también puede ser importante y tenganlo en cuenta, y es lo que están hablando todos los congresos a nivel cardiológicos y clínicos, es los efectos pleotrópicos, que yo les pongo acá, y está sacado es una copia del libro puntualmente que ahora les voy a dar, del capítulo, no del Goodman, sino de otro libro, que les voy a pasar ese como para que lo tengan en cuenta, ¿tá? Y lean de ahí. Mejora la función endotelial, reduce la inflamación vascular, reduce la agregación plaquetaria, aumenta la neovascularización del tejido isquémico, o sea, por eso se da en stroke isquémico, aumenta el número de las células endoteliales progenitoras circulantes, ¿bien? Estabiliza la placa de ateroma, tiene acción antitrombótica per se, estimula la fibrinolisis. ¿Bien? Por eso, además de quizás hacer un tratamiento fibrinolítico por endovenoso, se le tiene que dar la estatina inicial a un paciente con un stroke isquémico o con un evento cardíaco isquémico. Obviamente el efecto de acción no es inmediato, pero deberían darlo de inicio. ¿Bien? Inhibe la migración de células germinales durante el desarrollo embrionario, y esto un poco es por qué, a ver, no todo es beneficioso. Esto no es beneficioso y por eso no se le puede dar en embarazadas o
lactantes también. Bien. Genera algo de inmunodepresión también y hay un reporte de protección frente a la septicemia. Yo la verdad que ahí no les sabía decir por qué efectos, si tiene que ver con la inmunodepresión y la mejor respuesta, la menor respuesta de inflamatoria durante el evento séptico. La verdad que no lo sé. No tengo explicación por ahora, por lo menos con los trabajos que leí. Pero sí está reportado eso. ¿Cómo es la farmacocinética de las estatinas? Bueno, las estatinas son lentas, acuérdense, la atorvastatina y la rosuvastatina se dan por vía oral a la noche con el fin de reducir la síntesis máxima de colesterol durante la mañana. Por eso se dan de noche. Alguna vez alguno se explicó por qué dan una estatina a la noche, una atorvastatina, una rosuvastatina, es por esto, para lograr el menor nivel de colesterol a la mañana, que es cuando el accidente de placa mayormente ocurre, con el pico de estrés a la mañana, ¿bien? Y los niveles de cortisol, ¿bien? Y descarga de adrenalina también. Se absorben bien vía intestinal, tienen metabolismo extenso por citocromo P450 y glucuronidación. Y la simvastatina es un profármaco que se absorbe en forma inactiva y se metaboliza en forma activa en el hígado. Tiene otro nombre con ácido, no sé cuánto, pero que sepan que es una prodroga, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos más importantes? Es un poco lo que, una de las partes importantes de la charla o del taller. Son las miopatías inducidas por las estatinas, las mialgias, la miositis, la rhabdomiólisis, los dolores de cabeza, pero también más frecuentemente los síntomas gastrointestinales, náuseas, constipación, dispepsia, diarrea, o trastornos en el sueño, o elevación de las enzimas hepáticas, o elevación de las fosfatas alcalinas. Bien. Las estatinas son dependientes del citocromo P450 y los transportadores de membrana para su metabolismo. Por eso intervienen o interaccionan con un montón de medicaciones. Y por lo que hay que hacer es chequear en las programas de interacción con drogas o tener un listado de uso habitual de drogas. Las estatinas se toleran bien generalmente, pero como bien dije, pueden aparecer síntomas leves como dolor muscular, trastornos digestivos, aumento de las enzimas hepáticas, insomnio y exantema. Y los efectos más graves son la miositis y la rhabdomiólisis cuando es más grave, o el angioedema por la anafilaxia, obviamente, a la droga, ¿no? La miositis es un efecto de clase de las estatinas. Las estatinas son una droga patrón que genera miositis y se asocia, sobre todo cuando los asocian con hipolipemiantes y sobre todo cuando lo asocian con los fibratos. Por eso, por lo menos en mi opinión, yo no tiendo a dar drogas que tengan combinadas la estatina con el fibrato. Por ahí puede llegar a ser una opción en pacientes cuando ustedes se le dieron la estatina primero, le agregaron el fibrato después y el paciente anduvo bien, y para que el paciente no tome dos combinación de ambas, pero no es lo ideal dar la combinación, ¿bien? Y tiene que ver con dosis dependiente también. Las estatinas por ahí en una dosis de 10 miligramos o de 20 miligramos en el caso de la atorvastatina, o de 10 miligramos en el caso de la rosuvastatina, generalmente no tienden a generar miositis o rhabdomiólisis. Distinto es cuando uno lo da en dosis más altas. ¿Bien? Ya se Profe, vio particularmente con el... Sí, perdón, ¿puede sí. repetir de vuelta lo del efecto de la miositis dando estatinas con fibratos Sí. porque se le cortó? Perdón. Si se corta, bueno, avíseme como me avisaste recién. Interrúmpame y vemos. La dosis que uno trata de dar, o uno debería dar, es
dar drogas que no estén combinadas, que no sean una pastilla con 2 drogas, o sea, pero viene la estatina con el ezetimibe o la estatina con el fibrato. La combinación que mayor miositis o rhabdomiólisis produce es una estatina con un fibrato, genfibrocil, ya lo vamos a ver. Pero existen combinación de esas drogas. Mi opinión, y creo que varios opinan lo mismo también, es que uno debería dar una droga por separado, dar otra droga por separado en el caso que necesiten lograr mejor control de lípidos o bajar los niveles de colesterol o de triglicéridos, lo que sea. Y después, si el paciente tolera y no hubo un efecto adverso en el transcurso del tiempo, recién ahí rotar a una droga que sea la combinación de ambas, un fármaco que sea la combinación de ambas para evitar esa toxicidad o esa combinación de inicio. ¿Se entiende? Empezaría con una sola droga y agregaría de a una droga por vez y después rotaría la combinación de ambas. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hola? Sí. Bien. Bueno, y obviamente pacientes con índice de masa corporal bajo o hipotiroides no tratados, ojo, esos pacientes tienen mayor riesgo de presentar rhabdomiólisis. ¿Bien? Y la dosis del evento adverso es también dosis dependiente. Si yo doy una dosis más alta de la estatina, tengo más riesgo de tener rhabdomiólisis. O sea, por ahí se prefiere empezar con una dosis baja, excepto esté documentado que el paciente necesite para ese tipo de enfermedad una estatina más alta. Hoy por hoy se sabe que desde el punto de vista cardiovascular, después de que un paciente tuvo un evento isquémico coronario, dar 40 o dar 20 pareciera ser exactamente lo mismo de atorvastatina. Entonces, por ahí hoy reducen la dosis para evitar los efectos adversos de las estatinas. ¿Está? ¿Cuáles son las aplicaciones de las estatinas? Bueno, prevención secundaria en infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, prevención primaria de arteriopatía en pacientes con aumentado, de concentración sérica de colesterol y otros factores de riesgo como diabetes, insuficiencia renal. Y para eso, yo les hablaba acá, las British National Formulary son tablas que se usan para establecer, estratificar a pacientes con mayor riesgo y en esos pacientes definir, bueno, en este caso sí doy una estatina o no. La atorvastatina reduce el colesterol sérico en individuos con hipercolesterolemia familiar homocigota, eso es una droga de inicio. Las dislipemias graves, resistencia a la terapia, como por ejemplo en la hipercolesterolemia familiar heterocigota, se combina con el ezetimibe. Generalmente son la combinación más usada, una estatina y un ezetimibe, y están contraindicadas, como bien dije, en la gestación. Bien, vayamos un poquito más rápido, pues nos queda poco tiempo. Nos quedan los fibratos. Los fibratos, en realidad, ¿qué son? Son drogas derivados del ácido fíbrico que lo que causan es una notable reducción del valor de LDL de alta densidad circulante y los triglicéridos, con una disminución moderada, menos que las estatinas de la LDL circulante, y un aumento menor también que las estatinas de las HDL. Es complejo el efecto, o sea, el mecanismo de acción de los fibratos. Aparentemente se unen a los receptores nucleares PARP descriptos que están en el capítulo de este libro. Yo se los voy a pasar ahora cuando termine la clase. Por ahí pásenme el contacto, les digo a Gastón que suba este libro al campus. Son principalmente efectos del aumento de la transcripción de genes que codifican a lipoproteínas lipasas, ApoA1, ApoA5, y así favorece la captación hepática del colesterol circulante, ¿no? De LDL. Aparentemente, esto lo cito como más pequeño porque son estudios que van surgiendo sobre este tema. El genfibrocil redujo la incidencia de cardiopatía isquémica en una tercera parte en comparación con un grupo placebo en hombres de mediana edad
que tenían hiperlipoproteinemia primaria, pero los fibratos no han mostrado un aumento en la supervivencia. Bien. Y un estudio efectuando con 2.500 hombres aquejados de cardiopatía isquémica y con niveles bajos de HDL y altos de LDL refirió que la administración de este compuesto aumentaba la HDL y reducía la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Y la frecuencia de incidencia se relacionó con los cambios en la HDL, siendo esto aparentemente un factor protector. Por eso hoy se conoce, o sea, no se entendía antes cuál era el rol principal del HDL en este contexto, y a partir de estos trabajos, en contexto con fenofibratos, se vio que tener mayor nivel de HDL confiere un valor protector, que por ahí no se genera tanto con un cambio de hábito y ejercicio, sino más bien con el uso de este tipo de drogas. Bien. ¿Cuál es el efecto más común? Acuérdense, rhabdomiólisis. Si ustedes tienen que hablar de alteraciones o efectos adversos más comunes de las estatinas y los fibratos, en realidad, o más severo de las estatinas y fibratos, es la rhabdomiólisis. Es infrecuente, pero es grave. Y induce a falla renal por depósitos a nivel del glomérulo renal, de proteínas musculares, en especial de mioglobina, que obstruye, obviamente, el filtrado glomerular. Y afecta sobre todo a pacientes aquejados de nefropatía previa, que tienen una menor unión a proteínas y una alteración en la eliminación del fármaco. O sea, está más tiempo en el organismo. O sea que ojo con pacientes con insuficiencia renal. No es la droga de elección en estos pacientes, no deberían usarlo. Y tratarían de no usarlo en pacientes alcohólicos también, o en los cuales hay una predisposición a tener aumento de los niveles de triglicéridos y mayor riesgo de rhabdomiólisis. ¿Bien? No daría un fibrato a un paciente que tenga una crisis de depósito de kilomicrones o un aumento excesivamente alto de los niveles de triglicéridos, porque voy a generar una rhabdomiólisis desde el inicio. Las estatinas también lo pueden ocasionar, pero menos frecuentemente que los fibratos. Por lo que se recomienda la combinación de fibratos no se recomienda el uso con este fármaco. Bien. Y los síntomas gastrointestinales también son frecuentes, como y el prurito y el exantema son más frecuentes que con las estatinas. O sea, si uno tuviese que evaluar en efectos adversos cómo son los fibratos, y generan más frecuencia de efectos adversos que las estatinas, se toleran menos. Bien. Y el caso del clofibrato produce litiasis biliar, o sea que no debería darse en pacientes con antecedentes de litiasis, y se reserva para pacientes que están operados de la vesícula, están colecistectomizados. Bien. En Argentina están todos aprobados, bien, pero creo que en Estados Unidos no, hay algunos que están afuera. ¿Cuáles son las dosis de los fenofibratos, el gemfibrozil y el bezafibrato? El fenofibrato se da en 145 miligramos por partículas de nanocristales, o micronizados de 90 a 200 miligramos por día, o no micronizados de 120 a 160. Depende qué tipo de formulación tengan, es la dosis que obviamente van a disponer. Bien, acá tienen el efecto adverso más común. Y acá algo característico en cuanto a la forma de administración, cómo administrarlo. Algunas formulaciones deben evitarse con las comidas, sobre todo creo que son las no micronizadas. Y bueno, en el caso del gemfibrozil tienen que darlo 30 minutos antes de las comidas, y en el bezafibrato después de las comidas. Generalmente con las comidas o después de las comidas. Bien. Bien. ¿Cuándo usan fenofibrato? Bueno, cuando hay una dislipemia mixta o aumento de triglicéridos y colesterol sérico, o colesterol LDL o VLDL y aumento de triglicéridos, podrían usarlo, pero siempre que no se deba al consumo de alcohol excesivo. Eso hay que controlarlo, que el paciente no consuma alcohol en exceso, obviamente. Otra cosa es que
el fenofibrato es oricosúrico, o sea que lo que hay que tener en cuenta es que el paciente no tiene antecedentes de hiperuricemia, que no esté en tratamiento con allopurinol o con alguna otra droga para la hiperuricemia, porque van a generar una crisis por exceso de ácido úrico. Bien, y los sujetos con niveles bajos de lipoproteína A de alta densidad o en riesgo aumentado de enfermedad ateromatosa tienen indicación de usar este tipo de drogas, o se da en combinación con otros fármacos hipolipemiantes en pacientes con dilipemias graves resistentes al tratamiento. Pero obviamente siempre recuerden que hay que controlar y ver que el paciente no esté haciendo rhabdomiólisis. Una buena conducta sería pedirle un perfil lipídico con una CPK a un paciente al poco tiempo de haber empezado el tratamiento, sobre todo si tiene síntomas. Pedirle un hepatograma, pedir una CPK y una CPK-MB sería muy buena indicación para monitoreo, para ver si suspendemos rápidamente la medicación. ¿Bien? ¿Qué otras drogas hay? Bueno, los inhibidores de la absorción del colesterol, que son las resinas de secuestro, la colestiramina y el colestipol, son unas alternativas, una de las pocas alternativas para reducir el colesterol sobre la absorción del colesterol a nivel de tubo digestivo. Pero ¿qué pasa? Al secuestrar ácidos biliares en el intestino y de esa forma evitar que el colesterol se absorba, generan que la materia fecal contenga más grasa y de esa forma aparezcan los efectos adversos relacionados con esto, que es la esteatorrea, básicamente. Aunque, bueno, reducen un 20 o un 25% los niveles de colesterol, perdón, los niveles de la incidencia de cardiopatía coronaria a lo largo de 7 años y disminuyen significativamente los niveles de colesterol a nivel plasmático. Bien. Las drogas que se conocen son la colestiramina, el colestipol y el colesevelam. Creo yo que las únicas que están disponibles en Argentina son la colestiramina y el colestipol. Ahí están las dosis, 4 a 24 gramos día, se dan antes de los 30 minutos con las comidas, obviamente para generar la mayor absorción posible de los ácidos grasos. Y el colestipol viene en tabletas sin gránulos también como para la administración. Y en cuanto a efectos adversos, como yo les comenté, pueden aparecer obviamente dispepsia, náusea, dolor abdominal, constipación, elevación de las entrañas hepáticas o la fosfatasa alcalina, alteración ojo con esto, con todo lo que son las vitaminas liposolubles, se alteran. Entonces, a la larga, si el paciente tiene un tratamiento crónico, tienen que dosarle vitaminas liposolubles como para ver si no hay que suplementar en este paciente o bien suplementar directamente en forma empírica. No sería lo ideal o no sería lo correcto. Deberían evaluar al paciente en esa condición. Sobre todo, ¿cuál es la vitamina liposoluble que ustedes más comúnmente conocen? ¿Se acuerdan? ¿Chicos? ¿Hola? La vitamina A, la D, la K. Perfecto. Bien. Todas esas vitaminas intervienen en la parte liposoluble. Tienen que ver con la absorción con los ácidos grasos. Si ustedes alteran los niveles de vitamina K, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Trastorno en la coagulación. Perfecto. Bien. Entonces hay pacientes no es raro encontrar pacientes con discrasias sanguíneas por el uso del colestiramina y colestipol no controlado. Entonces, ojo con eso, de controlar los niveles de vitamina K o suplementar o utilizar estas drogas durante un corto tiempo, hasta que el paciente alcance los niveles deseados y después continúan con otro tipo de esquema. ¿Bien? Una pregunta. Sí, Juan Ignacio. Sí, en el caso clínico este que nos presentaste, Sí. Por lo que entendí yo, ¿no? Tenemos que rotarle la estatina Sí. a una que no le cause tanto efecto, como la Sí. pravastatina o la rosuvastatina, Sí. y agregarle el ezetimibe
en combinación. Y después dosar todo para ver si no. Sí, yo lo que haría puntualmente con este paciente, vos tenés documentado que tiene una resistencia a la acción de las estatinas, por ahí, y tenías y si mal no recuerdo, lo que habíamos leído, que tenía algún efecto de miositis en contexto dolor muscular. Yo lo rotaría, no le dejaría la estatina, le dejaría alguna otra droga como el ezetimibe, que no sé si alguno de los chicos, una de las chicas había comentado recién, que es una buena opción usar este esquema de medicación en este paciente puntualmente. Ahora lo vamos a ver, al final les cuento qué es lo que dice la respuesta del caso clínico, ¿tá? Como para tenerlo en cuenta. ¿Bien? Okay. Bien, sigamos, pues si no, no llegamos. El ezetimibe, justo, es otro miembro de los inhibidores de la absorción de colesterol, es lo que quedaría del otro lado de la vereda, es el del tipo de la acetidinona y complementos, con cambios de la dieta, de administración de las estatinas, en pacientes con hipercolesterolemia familiar deberían darlo. Es la opción. Inhibe la absorción de colesterol y de los estanoles de origen vegetal, actúa en el duodeno por inhibir esta proteína de transporte, la NPC1L1, ¿bien? En la membrana apical de los enterocitos, sin que resulte afectada la absorción de las vitaminas liposolubles. Por eso es espectacular para pacientes que están anticoagulados, ¿bien? O pacientes que tienen trastornos con los ácidos biliares. Puntualmente, o que tienen alguna otra, algún otro efecto de absorción o interacción del uso con los fenofibratos. Con la colesteramina y el colestipol. Por eso se prefiere como droga frente a los ácidos biliares, a los bloqueantes de los ácidos biliares o resinas de absorción de ácidos biliares. Bien. Tiene una elevada potencia en comparación con las resinas, o sea 10 miligramos frente a, si mal no recuerdo, las dosis eran mucho más altas, de 4 a 24, de 2 a 16 para las resinas, ¿bien? Gramos, y los otros son miligramos, fíjense, ¿bien? ¿Y qué uso damos? Bueno, se da cuando no hay respuesta insuficiente con el uso de estatinas, ¿bien? O uso de hidratos, en la hipercolesterolemia, cuando hay estatinas que están contraindicadas, cuando no usos no relacionados con la aterosclerosis, como por ejemplo el prurito en pacientes con obstrucción biliar, pacientes que tienen obstrucción biliar y obviamente tienen elevados niveles de ácidos biliares, tienen prurito y el darle un fibrato o darle a una estatina va a empeorar esa situación. Entonces, o diarrea por ácidos biliares como la debida, o en caso de neuropatía diabética también, utilizando resinas secuestradoras de ácidos biliares. En ese caso deberían darle este tipo de medicación, ezetimibe. ¿Y cualquier dosis dan? 10 miligramos por día. Se da en cualquier momento del día. ¿Bien? Y se tolera muy bien. La verdad es que tiene muy poco efecto de interacción y muy poco efectos adversos, ¿no? Pueden incrementar las transaminasas, pero se coadministra muy comúnmente. De hecho, el fármaco con mejor perfil de tolerancia combinado que ustedes tienen disponible en el mercado es una estatina con un ezetimibe. El ácido nicotínico es una vitamina y como tal es clave para muchos procesos metabólicos importantes. Se lo utiliza como en dosis en gramos, como un compuesto hipolipemiante y es convertido en la nicotinamida que inhibe la secreción hepática de la VLDL. Es decir, que baja el nivel aún más del colesterol de alta densidad a nivel de los hepatocitos. Y eso hace que reduzcan los niveles de triglicéridos y LDL circulantes, incluyendo la lipoproteinada, y aumenta el HDL. No se sabe bien el mecanismo de acción, bien. Aparentemente se uniría a un receptor huérfano acoplado a una proteína G que está presente en la membrana de los adipocitos, bueno, y aparentemente generaría ese efecto a nivel hepático, bien.
no mejora el pronóstico cardiovascular, bien, y aumenta los efectos adversos importantes con las estatinas. Entonces, en un ensayo que se vio, que es el HSP2 TRIP, entonces, por lo cual se reserva cuando el paciente no falló en el control con las otras drogas para darlo en forma combinada, ¿no es cierto? Usan el buen efecto que tienen las estatinas con el ácido nicotínico para lograr llegar a los objetivos terapéuticos de niveles de lipoproteínas, de ácidos grasos en el organismo. ¿Qué dosis se da? Dosis de rápida acción se da 250 miligramos a 6 gramos por día y se da con las comidas. Y las dosis de liberación sostenida se da de 0,5 a 2 gramos por día, ¿bien? Y se da a la hora de irse a dormir o después de comer alguna comida con bajo contenido en grasas, ¿bien? O a la tarde. Por último, para ir terminando, tenemos a los inhibidores de las proteínas PCSK9. Esto es un chino, pero no sé por qué les ponen el nombre así, porque después es difícil acordarse el nombre de las drogas. Pero bueno, es una enzima, es una proteasa que es codificada por este gen que está acá, el PCSK9, y se produce principalmente en el hígado. Aparentemente esta proteína se une al receptor de LDL en la superficie de los hepatocitos y estimula la degradación del receptor de LDL, aumentando los niveles de plasma de LDL. O sea que, ¿qué es lo que harían ustedes? Inhibir el efecto de esta proteasa para endositar más cantidad de niveles de colesterol. Bien. ¿Qué monodrogas o qué anticuerpos monoclonales existen? Bueno, está el alirocumab y el evolucumab. Estas son las dosis que se dan, están aprobados para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Se dan de 420 miligramos por mes a 420 cada 2 semanas en forma subcutánea en el abdomen o en el tórax superior, y puede haber reacciones locales en el sitio de inyección o alguna interacción baja con otras drogas, pero la realidad es que están tiene buen nivel de tolerancia a este tipo de drogas, ¿bien? Y obviamente los costos se reservan para este tipo de pacientes, ¿bien? Por último, respuesta al caso clínico. Este paciente tiene una hipercolesterolemia familiar heterocigota y tiene un nivel elevado de LPA en combinación con anomalías de la lipoproteína que es muy heterogénica. Y debido a que por lo general el ezetimibe se tolera bien, podría comenzar con este fármaco y hay otro fármaco que no lo nombré, pero que no está disponible acá en Argentina, me parece, que es el ácido bempedoico, aunque la reducción de LDL con cualquiera de estos medicamentos será moderada. Como es heterocigota para la mutación esta, es probable que la tolerancia a las estatinas sea limitada, aunque se podría probar con una hidrófila, como bien dijo por ahí alguno de los chicos. Está bien, podríamos utilizar una que sea de liberación más rápida, o no es liberación o de vida media más corta y no una liberación más prolongada. La dosis inicial debería ser baja, como bien dije, y el fármaco administrado en días alternos. O sea, no darlo todos los días a la estatina, darlo un día o martes, o miércoles, viernes y dejarlo descansar durante el fin de semana, aumentando las dosis de frecuencia hasta ver la tolerancia. Y una opción es agregar otros medicamentos como una resina de ácidos biliares o niacina, vigilando el ácido úrico, la glucosa, las plaquetas y las enzimas hepáticas. Y si no se puede lograr el nivel de LDL en sangre que se quiere lograr, se debería iniciar tratamiento con anticuerpos monoclonales. Un poco la respuesta a todo el cuadro, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el proceder de este paciente? Se debe medir la homocisteína debido a la sinergia de este aminoácido con la lipoproteína por el riesgo de trombosis, riesgo trombótico, o sea, por la homocisteinemia. Y debido al soplo en la válvula aórtica, que no lo nombramos, podría haber sospecha de estenosis
vinculando a los niveles de lipoproteína A, bueno, podría ser capaz de tratarse con un oligonucleótido antisentido, ¿no? Esto ya es un poco medicina de alto vuelo, pero tengan en cuenta esto. Cuando hay alguna alteración en la lipoproteína A con una alteración genética puntual, uno podría hacer una terapia con ARN intranuclear específico, ¿bien? Una terapia con ADN, básicamente, con ARN, mejor dicho, ¿bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hola? El libro, chicos, sí, perdón, que no les dije, mil disculpas. A ver, el libro es este. Está bastante piola en este... está para bajarlo. Si ustedes tienen la plataforma, saben que hay una plataforma que se llama, miren, les enseño, ahora ya que estamos en pantalla compartida, se llama LibGen. ¿Me siguen? LibGen. Entras acá y es una, creo que es una, no sé si plataforma inglesa, la verdad que no sé, la sigla IS no sé de dónde es, pero la determinación IS no sé de dónde es, pero es una base de datos de libros de todo el mundo. Y si ustedes ponen, por ejemplo, este libro Rang y Dale, seguramente les vaya a aparecer todas las... Acá, ¿ves? Sexta edición, está en inglés, pero bueno, la que tengo acá es la octava edición. Bueno, pero es farmacología, se llama farmacología directamente de Rand y Dale. ¿Bien? Bien, como para que ustedes sepan. Yo voy a tratar de decirle a Gastón que lo suba al campus, así lo pueden tener. ¿Hola? Bien, genial. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe. Gracias. Muchas Bueno, gracias. profe, dejate. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.